Ok, vamos a continuar nuestro estudio sobre los métodos para obtener la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes. En este caso estamos revisando los métodos analíticos. En este ejercicio mostraremos el procedimiento denominado el método por componentes o también conocido como el método de suma de fuerzas. El procedimiento será el que describimos a continuación. Primeramente, tendremos que obtener la suma de las fuerzas verticales. Para ello, tendremos que multiplicar cada una de las fuerzas por el seno del ángulo que forma con respecto al eje X. Es importante señalar que todos los ángulos deberán ser referidos al eje X. Posteriormente, sumaremos todas las fuerzas horizontales. Para ello, multiplicaremos la magnitud de cada una de las fuerzas por el coseno del ángulo, tomando siempre en consideración el eje X. Posteriormente obtendremos la magnitud de la resultante, la cual será el resultado de sacar raíz cuadrada de la suma de las x al cuadrado más la suma de las y al cuadrado. Posteriormente obtendremos la dirección, es decir, el ángulo de la resultante. Para ello tendremos que calcular la inversa de la tangente de lo que nos resulte al dividir la suma de las y entre la suma de las x. Y finalmente indicaremos el sentido. Recuerden que cada vector, en este caso la resultante, siempre deberemos indicar su magnitud, dirección y sentido. Ok, tenemos este primer vector de 3 toneladas a 30 grados con respecto al eje X, al cual le sumaremos una segunda fuerza de 5 toneladas a 60 grados con respecto al eje X. Es importante señalar que todos los ángulos los tendremos que considerar desde 0 grados a partir del eje X hasta 360 grados según sea el caso, pero siempre todos los ángulos tendremos que medirlos a partir de 0 grados, de manera que en este segundo vector, en lugar de 60 grados, tendremos que considerar el de 120 grados. Tenemos otro vector de 4 toneladas que está en el eje X y va hacia la izquierda, es decir, 180 grados. Y un cuarto vector de 6 toneladas a 30 grados con respecto al eje X, pero en el sentido negativo, es decir, medido hacia abajo. Lo cual quiere decir que en lugar de estos 30 grados tendremos que considerar toda la vuelta completa y decir que este vector de 6 toneladas será multiplicado por las funciones seno y coseno del ángulo de 330 grados. Ahora sí, la suma de las fuerzas verticales nos dice suma de y igual a F1 seno del ángulo 1 más F2 seno del ángulo 2 más F3 seno del ángulo 3, etc. hasta Fn seno del ángulo n. En este caso tendríamos que la suma de y será igual a 3 seno de 30 más 5 seno de 120 más 4 seno de 180 más 6 seno de 360. Como podrán notar, en todos los casos utilizamos los ángulos que van desde 0 hasta 360 grados, en el sentido positivo. Esto nos da como resultado 2.83. Procedamos ahora a la suma de las fuerzas horizontales. En este caso tenemos la suma de las x será igual a fuerza 1 por el coseno del ángulo 1 más fuerza 2 por el coseno del ángulo 2 más fuerza 3 por el coseno del ángulo 3, etc. En este caso tenemos 3 coseno de 30, que es el primer vector, más 5 coseno de 120, más 4 coseno de 180, más 6 coseno de 330 grados.
Esto nos da como resultado 1.29. Con estos datos podemos ahora calcular la magnitud de la resultante. Ok, tenemos entonces que la magnitud de la resultante será igual a la raíz cuadrada de la suma de las x al cuadrado más la suma de las y al cuadrado. En este sentido tenemos que la resultante será igual entonces a la raíz cuadrada de 1.29 al cuadrado más 2.83 al cuadrado. Haciendo la operación correspondiente, nos queda que R es igual a 3.11 toneladas. Calculemos ahora la dirección. La dirección, como recordarán, es el ángulo de la resultante con respecto al eje X. En este caso, será la inversa de la tangente de la suma de las y entre la suma de las x, es decir, 2.83 entre 1.29, lo cual nos da como resultado 65.49 grados. Finalmente, indiquemos el sentido. Como pueden ustedes ver, la suma de fuerzas X como la suma de fuerzas Y son positivas, por lo tanto, el vector irá hacia arriba. Vamos a ver un segundo procedimiento. Este segundo procedimiento consiste en lo siguiente. Sumaremos de manera separada las fuerzas verticales y las horizontales. En este sentido, tomaremos como positivas las fuerzas que van hacia arriba para la suma de las fuerzas y como negativas las que van hacia abajo. En este método siempre deberemos utilizar el ángulo reducido, es decir, un ángulo que va desde 0 a 90 grados con respecto al eje X, de manera que, dado los ángulos que nos dieron originalmente, tendríamos lo siguiente. La suma de y sería igual a 3 por seno de 30 más 5 por seno de 60, es positivo porque va hacia arriba, más 4 seno de 0, es decir, esto se va a hacer 0, por eso no importa si lo ponemos o no, menos 6 por seno de 30, es negativo en virtud de que va hacia abajo. ¿Sí? Recuerden que en esta regla todos los vectores que van hacia arriba los consideraremos positivos y todos los vectores que van hacia abajo los consideraremos negativos. Los vectores que están en la línea horizontal pueden no considerarse o multiplicarse por seno de 0. En este caso el resultado es 2.83. Para la suma de las fuerzas horizontales, lo que tenemos que hacer ahora es considerar positivas las que van a la derecha y nuevamente utilizando el ángulo desde 0 a 90 grados con respecto al eje X. De manera que tenemos la primera fuerza que va a la derecha será igual a 3 coseno de 30, pero la segunda fuerza que va hacia la izquierda será menos 5 coseno de 60. La fuerza que va hacia la izquierda de 4 también es negativa, 4 coseno de 0, y la fuerza que va hacia la derecha será positiva, 6 coseno de 30. El resultado es 1.29. Bien, con esto tenemos la misma magnitud, dirección y sentido que en el caso anterior. Comprobemos ahora los resultados mediante el uso de una plataforma especializada en el cálculo de vectores. Les voy a mostrar en este momento cómo utilizarlo. Bien, si ustedes llegan a esta página, les aparecerá esta imagen y le tendrán que decir calcular. En cada uno de estos espacios deberemos colocar la magnitud del vector y en este caso el ángulo del vector. Tenemos, como pueden ver, un primer vector de 3 toneladas a 30 grados. Entonces escribimos 3 toneladas a 30 grados. De inmediato
se dibuja el vector, como pueden ustedes apreciar. El segundo vector, como podemos verlo en el planteamiento original, es de 5 toneladas y se encuentra a 60 grados con respecto al eje X, pero medido en el sentido negativo. Por lo tanto, tendremos que poner aquí 120 grados. Ahí está dibujado tal como lo tenemos nosotros en el planteamiento. El tercer vector es un vector, como pueden checar, de 4 toneladas a 180 grados. 180 grados. Cada vez que vamos sumando un vector nos aparece la resultante en color blanco. Pero pues todavía nos falta sumar un vector más. Por eso es que tendremos que añadir la última fuerza, que es de 6 toneladas y está en una inclinación de 330 grados. Ok, de inmediato nos da la resultante. Dice que la resultante está aquí en color blanco y es de 3.11 la magnitud y 65.45 el ángulo. Aquí en esta parte pueden checar las componentes X y la componente Y. Aquí se encuentra el ángulo y en el último renglón, en este, se encuentra la magnitud de la resultante. Podemos checar que corresponden a los valores que obtuvimos anteriormente. Gracias.